Muy buenos días a todos. Un aviso antes de empezar. Ya están habilitados los baños. El nuevo es el de los hombres. Ya ven que el de los hombres era el que está abajo de la escalera. Bueno, el nuevo es el de los hombres y cualquiera de los otros dos es para dar servicio a las mujeres. Así que pueden hacer uso de aquellos baños. Ya están preparados y los hombres, por favor, no se confundan, no se vayan a tratar de meter aquellos baños, ¿ok? Nos corresponde el nuevo. Muy bien. El objetivo para el día de hoy es ver el mensaje a las 7 iglesias. El tema del domingo pasado fue la introducción, el miércoles ya vimos el capítulo 1. Y bueno, el capítulo 2 y 3 nos va a dar un poco el contexto histórico que no profundicé en la introducción para poder ver lo que estaba sucediendo particularmente en las iglesias. Y quisiera que hoy nos enfoquemos en la interpretación literal del mensaje a las iglesias en su contexto histórico y luego ver un poco del historicismo. ¿Se acuerdan? El historicismo es aquel método que busca encajar eventos históricos en lo que encuentran en el Apocalipsis. Desde la perspectiva histórica, o historicismo, perdón, cada una de las iglesias han tratado de ubicarlo en el tiempo, de manera que las 7 iglesias hablarían de 7 períodos de la iglesia de Jesucristo, desde que Jesús ascendió y da inicio a la iglesia, por así decirlo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, lo menciono porque hay algunos datos que parecen coincidir, pero lo que simplemente podamos leer en el texto es que, dado que en el capítulo 1 vimos cómo hablaba de 7 iglesias, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 candeleros, y vemos que el propio Juan nos dice cómo interpretar las 7 estrellas y los 7 candeleros en cuanto a lo que representan, de manera que considerando que el número 7 en la Escritura habla de lo que está completo o de lo que es total, todo parece indicar que los 7 espíritus de Dios son la totalidad o por completo el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, y las 7 iglesias hablaría de la totalidad de las iglesias. Así que hay dos formas de entender esto. El historicismo trata de ubicarlos en un periodo de tiempo y voy a hacer una mención breve de los siglos que se considera marca esta visión de cada iglesia. Y la otra opción es que todas las iglesias, o todas las congregaciones, mejor dicho, que pertenecen a la iglesia de Cristo, están en una de estas 7 condiciones. Y, indudablemente lo que vamos a leer aplica para nosotros y quizás algunos de nosotros hemos estado en una situación similar, en una o varias situaciones de las cuales se menciona para cada iglesia en particular. Así que me parece que no necesariamente estás en una de estas etapas como congregación, sino que puedes estar, según tu madurez y según tu crecimiento en Dios, entender algunas de las cosas como si te la estuviera diciendo particularmente a ti por la situación que has vivido. Entonces vamos a empezar a leer iglesia por iglesia el mensaje a cada una de las iglesias y leamos por favor Apocalipsis 2, versículo 1 al 7 en la Reina Valera 1960, por las razones que ya expliqué el domingo pasado, que es el mensaje a Efeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Bueno, esta estructura del primer mensaje que leemos es muy similar a los demás mensajes de las otras 6 iglesias. Jesús se identifica con una de las, o con parte de la descripción que Juan nos dio en el capítulo 1 sobre la visión que tuvo de Jesús. Y en sus mensajes Jesús demuestra que hay un conocimiento de la congregación o de la iglesia a la que está dirigida en lo histórico y en lo personal. La información que nos da, y vamos a ir viendo cada una de las iglesias, embona en lo que sucedía históricamente, lo que había sucedido en esa ciudad particular, y nos ayuda a entender cómo Jesús habla a la iglesia desde no una postura lejana de que Dios está en su trono y nosotros estamos acá en la tierra, sino desde una postura de alguien cercano, alguien que conoce lo que está pasando, lo que están viviendo, lo bueno y lo malo que están haciendo, y a todos les hace una exhortación y una advertencia. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, tenemos que recordar que Pablo, Juan, sobre todo lo último que leímos de Juan, sabemos que las últimas cartas, bueno, el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis, estaban basadas en un trabajo intenso en Éfeso. Así que el hecho de que esté dirigida a Éfeso, Juan conoce en particular la situación y nos da ciertos detalles en cuanto a la doctrina que vimos en las cartas de Juan, en las cartas de Pedro, en las cartas de Pablo, sobre los falsos apóstoles. Entonces, Éfeso era una ciudad romana en la costa de Asia, y quisiera que viéramos que todo está influenciado por el Imperio Romano. Algunos aseguran que la palabra Éfeso significa deseable o deseo ardiente. Cuando digo que algunos lo aseguran es porque no he encontrado de forma consistente en distintos diccionarios la misma definición. Así que he encontrado algunos que lo dicen, otros no dicen nada al respecto, algunos dicen un significado distinto. Por ejemplo, algunas dicen que Éfeso significa deseable y otros dicen que es deseo ardiente. Son cosas distintas, pero existe una posibilidad. Cuando vemos lo que la palabra Éfeso o Filadelfia o Esmirna o Tiatira significa, lo digo porque aquellos que utilizan el historicismo para tratar de ubicar a cada iglesia en un periodo de la historia, ellos ven que esta palabra hablaría de la iglesia primitiva. Y quisiera hacer una aclaración. Ya ha habido alguna vez alguna anécdota, me platicaron que cuando yo menciono iglesia primitiva, piensan en los hombres primitivos de las cavernas que tenían una iglesia. Y no me refiero a eso, ¿verdad? Me refiero a la iglesia, a la primera iglesia, ¿verdad? Lo que en un principio estaba fundamentado. Entonces, la iglesia primitiva, en este caso, aplicaría el nombre de deseable o de deseo ardiente porque vimos el arduo trabajo que hicieron los apóstoles. El historicismo lo ubica del periodo apostólico, del 31 al 100, del 31 después de Cristo al 100 después de Cristo. Lo que sabemos que en los 90 y tantos finales del primer siglo murió el apóstol Juan y culminaría el fin de la era apostólica, ¿verdad? Del tiempo en que estuvieron vivos ministrando. Ahora, Jesús reconoce todo su esfuerzo, sus obras, su perseverancia. Y aquí hay un dato interesante, ponían a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y esto es muy importante que lo entendamos porque en nuestros días, donde quiera ves apóstoles y apóstolas, ¿verdad? Es muy grave esa afirmación de ser apóstol o apóstola, porque en toda la historia de la Iglesia, después de la muerte del último apóstol, jamás nadie se proclamó como apóstol de Jesucristo hasta nuestros días. Y lo importante aquí es que, a pesar de que esos apóstoles aseguran que no puedes cuestionar su apostolado, Jesús reconoce que pusieron a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, como algo positivo. ¿Me explico? Es algo que a Jesús le agrada. Lo pusiste a prueba y descubriste que no era. De manera que sí hay forma de ponerlos a prueba. Y sabemos que hay señales que tiene que tener un apóstol. Haber estado, sobre todo, como vemos en el reemplazo que se buscó de Judas, haber estado con Jesús en su ministerio. Ninguno hoy en día podría cumplir con ese requisito. ¿Por qué me dices de Saulo, de Pablo? Bueno, él no estuvo ahí, pero él tuvo un encuentro con Jesús, ves, un cambio radical, y Pablo lo demostraba por medio de señales. Lo autenticaba como verdadero apóstol de Jesucristo. Y vemos que Pablo tuvo muchos problemas, en que en sus cartas vemos que tenía que defender constantemente su apostolado.
¿Por qué? Porque no se apegaba al primer requisito cuando se buscó el reemplazo de Judas. Si un apóstol hoy en día asegura que es un apóstol, tiene que cumplir con eso. Y si no, es un falso apóstol. Y en lugar de sentirte culpable, porque algunos, cuando tú tratas de cuestionar a alguien como apóstol, en automático sacan las uñas y te dicen que tú no puedes juzgar al siervo de Dios o que no debes cuestionar su autoridad. Bueno, claramente en este mensaje a la iglesia de Efeso, Jesús elogia que pongas a prueba a los que se dicen ser apóstoles y hallarlos mentirosos. Así que cuando tú examinas la doctrina de algún apóstol o hombre o mujer, no debes de dejar que se te intimide cuando quieres examinar si realmente lo es o no, porque Jesús elogia a aquellos que ponen a prueba a los que se dicen ser enviados por Dios. Entonces, les reconoce todo su esfuerzo, trabajo y todo, pero les reprocha que abandonaron su primer amor. Ahora, esa es una frase, el primer amor, quizás muy familiar entre los creyentes, haciendo referencia a las ganas, el ánimo, el deseo de aprender de Dios cuando recién te conviertes o recién eres convertido. Y a mí me enseñaron que eso se quitaba con el tiempo, que era una especie de emoción, una llamarada de petate que hace mucho escándalo, pero te va a durar poco. Y conforme avances y conforme conozcas a la gente de la iglesia, pues se te iba a ir acabando hasta que llegabas a ser igual de amargado que todos los demás. Pero eso sí es referencia a una emoción, un anhelo ardiente. Pero cuando analizamos aquí el original y habla del primer amor, la palabra primer es protos, que se traduce como el principal o el más importante. No necesariamente el primero en orden secuencial, sino el más importante. Así que cuando habla de este primer amor, no está hablando de la emoción que sentiste al inicio y que después se acabó. Habla de lo más importante, el amor más importante. Y aquí la palabra amor es ágape, que se traduce como amor enfocado en la preferencia moral o amor por decisión o por convicción. Así que bajo ninguna circunstancia, este primer amor mencionado aquí tiene que ver con esas emociones. De hecho, el amor mencionado aquí no tiene que ver con emociones. Tiene que ver con una convicción, la cual es la más importante sobre todas. Ahora, esta iglesia hace muchas cosas. Prueba que los apóstoles, que se decían ser apóstoles, eran falsos. Tienen mucho trabajo, arduo trabajo, paciencia y perseverancia. Pero dejó el primer amor. ¿Cómo entendemos el problema de esa iglesia? ¿Qué es lo que le pasó? No es que perdió la emoción que tenía al principio. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, algo que le pasa a los creyentes que trabajan mucho en las cosas de Dios. Dejan lo más importante, la oración, el estudio de la palabra y la comunión con Dios. ¿Cierto? Cualquier creyente entre nosotros que se haya propuesto servirle a Dios con todas sus fuerzas, se tuvo que haber encontrado con ese problema. Que te llenas de actividades para la iglesia a tal grado que no te queda tiempo para lo más importante. Y eso es lo grave de esta iglesia. Están haciendo muchas cosas. Están evidenciando a los falsos apóstoles. Pero estás descuidando lo primordial en el cristiano. Cuando Jesús dijo, si vas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta. ¿Me explico? Podrá decir alguno entre nosotros que Hernán siempre oro por lo menos todos los domingos cuando termina la predicación. O, no, sí, es que voy y me reúno con los cristianos. No podemos dejar fuera la enseñanza de Jesús. Cuando vas a orar, enciérrate en tu cuarto, ¿verdad? Nadie te ve. Lo que tú haces ahí en lo oculto, Dios lo manifestará en público. Eso es lo más importante, lo fundamental. El tiempo en el que tú estás a solas con Dios. El tiempo en el que no tienes que fingir ni aparentar nada con nadie. En el tiempo donde sabes que solo tú y Dios pueden escuchar lo que estás diciendo. El momento en el que te desahogas con Él y le dices cosas que quizás a nadie más le dirías. Eso no se debe de perder bajo ninguna circunstancia. Eso es lo primordial. Así que de ahí la exhortación, arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras no es lo que hacías al principio, las más importantes. Las más importantes. Y luego dice que si no se arrepienten, quitará su candelabro o su candelero.
¿Qué significará este tipo de advertencia? O hasta a veces pudiese sonar como amenaza. En el capítulo 1 nos dijo que cada uno de los candeleros era una iglesia, ¿verdad? Aquí nos dice, arrepiéntete o quitaré su candelero. ¿Cómo entendemos esta parte? Esto significa que puede estar alguien en la iglesia trabajando arduamente y dejar el primer amor y que Dios le diga, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser mi iglesia. ¿Es eso posible? ¿Es eso lo que nos está diciendo aquí Jesús en el mensaje a la iglesia de Efeso? Bueno, a simple lectura pareciera que sí es una amenaza y que te va a quitar de la iglesia. Pero entonces, ¿dónde está la confianza y dónde está la escritura, la parte que enseñaba Pablo claramente de que tu nombre está escrito antes de la fundación del mundo? Y si consideramos la omnisciencia de Dios y su omnipotencia, si Dios escribió antes de la fundación del mundo a los que han de ser salvos en el libro de la vida, y resulta que al final te amenaza y te dice, si no cambias te lo quito, eso implicaría que lo que Jesús apuntó en un principio tendría que borrarlo de su libro, ¿verdad? Y lo he aclarado muchas veces, pero veo que sigue siendo un problema recurrente cuando leemos este tipo de pasajes. Si realmente Jesús está amenazándolos con quitarlos de la iglesia donde los puso y le está hablando a personas que nacieron de nuevo, entonces tienes un problema con la omnisciencia. Y ese sería que ya no es omnisciente. Porque cuando te escribió, no supo que te iba a quitar. Eso implicó o implica que no tuvo la capacidad de ver lo que sucedería, lo que lo lleva a no saber todas las cosas, a estar en un área de oscuridad, donde queda a expensas de otra persona, a ver qué hace para poder saber el fin que le corresponde, y eso contradice la Escritura. Si lo analizas desde la omnipotencia, bueno, si Dios escribió en el libro de la vida, pero no te pudo convencer, entonces no es omnipotente, ¿verdad? Tú eres más fuerte que Dios. Así que no puede estar hablando de eso. ¿Cómo entendemos de qué nos habla? Habría que irnos al contexto histórico. Resulta, históricamente, que la ciudad de Efeso fue reubicada varias veces debido al crecimiento gradual del río que se llama Caister. La ciudad estaba cercana a un río, el río gradualmente, no creas que de repente creció, gradualmente empezó a expandir sus límites al punto en que la ciudad tuvo que reubicarse. Y luego el río siguió creciendo gradualmente y otra vez. Esta reubicación, el quitarla de un lugar y ponerlo a otra, puede ser a lo que Jesús se refiere, que los de la ciudad de Éfeso entenderían claramente. Si no vuelves a lo importante, te va a pasar lo que a la ciudad. Gradualmente llegará el momento en que va a tener que haber un cambio. Y lo que tenías, lo que habías hecho, va a quedar perdido y tendrás que empezar de nuevo. Y es lo que Juan, Pablo, Pedro, Judas nos decía. Experimentar pérdida. Pablo y Juan hablaban de que su trabajo no fuera en vano. Tener que volver a empezar de cero desde otra situación porque gradualmente algo te fue afectando. ¿Me explico? Así que no está hablando claramente de una amenaza porque además vamos a ver ahorita, más adelante para profundizar más en ese tema, cuando habla de una amenaza, o algunos entienden como amenaza, de que borrarán su nombre del libro de la vida. Así que voy a poner una pausa a este tema y lo veremos un poco más adelante en otra iglesia. Consideremos también que cuando habla hacia una congregación como Efeso, tanto Juan, Judas, Pedro, Pablo, todos advirtieron, y el propio Jesús advirtió, que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Así que al referirse a todos los que están en la iglesia de Efeso, no está haciendo referencia a todos los nacidos de nuevo, sino a todos los que están ahí. Y también recordemos algo que vimos mucho hace varias cartas en cuanto a la salvación y a la santidad. La Biblia enseña que la salvación es la obra de Dios solamente, ya que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, y es Dios quien nos salva, es la obra de uno solo, Dios, lo que le llamamos monergismo. Pero en la santidad, la Biblia es clara en que hay dos factores. Cuida tu salvación con temor y temblor, ¿verdad? Porque Dios pone el querer como el hacer. Las dos cosas.
Así que en la santidad es una sinergia. Yo hago algo y Dios hace otra cosa. Yo me niego a mí mismo y Dios pone el querer como el hacer. Es decir, a fin de cuentas, como Jesús nos dijo, cuando hayas hecho todo lo que se te pide, di, siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque ¿quién puso el querer y el hacer? Dios. ¿Cuál es tu mérito? Solamente lo que Jesús pidió para ser su discípulo. Niégate a ti mismo y sígueme. ¿Me explico? La negación es lo único que cuenta para nosotros, el dejar de hacer lo que nosotros queremos. Jesús dijo que no puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Verdad? Tienes que decidir a quién le sirves. Y esa negación te lleva a la recompensa de la cual hablaba Juan y habla Pablo, de la corona de gloria que recibiremos. Y ahorita más adelante vamos a ver que hay promesas a ese respecto. Pero entonces, ya que el trigo y la cizaña crecen juntos y según Pedro y Juan vimos recientemente, algunos no hay forma de identificarlos sino hasta el final, hasta el juicio final, cuando se ha separado el trigo y la cizaña. Algunos otros serán identificables cuando se ponen a enseñar algo. Entonces, mientras no lleguen esas situaciones, no puedes saber quién realmente es un verdadero creyente y quién no, porque en muchas cosas se asemeja al verdadero creyente, aunque lo hace fingiendo. No tiene un cambio auténtico, sino que estando en la congregación pretende, aparenta ser como Ananías y Zafira, como Judas Iscariote. Y cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, nadie decía, es Judas, ¿verdad? Nadie sospechaba de Judas. Sin embargo, Jesús dijo claramente que este era del que se había escrito, que se perdería, que nació para perdición. Así que consideremos eso en el contexto, porque las advertencias tienen que ver con nuestra responsabilidad al caminar con la santidad y también tiene que ver con aquellos que realmente no son trigo, sino cizaña entre el trigo. Luego, cuando dice que les reconoce que aborrecen la práctica de los nicolaitas. Bueno, algunos aseguran que estos nicolaitas eran discípulos de Nicolás, uno de los 7 elegidos para servir las mesas, pero no hay evidencia que haga ese vínculo, ¿verdad? No hay nada que realmente lo asocie. Lo que sí sabemos de los nicolaitas es la forma en la que se organizaban, y en el contexto de lo que está diciendo la iglesia de Efeso, está hablando de los nicolaitas dentro de la iglesia. La palabra nicolaitas viene del griego nicolaites, que se traduce como seguidores de Nicolás, o Nikos y Laos, que es como se compone la palabra. Nikos es victoria o conquista, y Laos es gente o pueblo. Es la conquista del pueblo o la victoria del pueblo. Y en este contexto, o lo que sabemos históricamente, es que ellos tenían una estructura jerárquica. Cuando se infiltraban en la iglesia, o infiltrados en la iglesia, ellos estaban organizados así. Y yo sé que a todos se nos va a hacer familiar esto, ¿verdad? Por eso voy a hacer preguntas comunes y corrientes que cualquier cristiano me podría contestar. Dentro de una iglesia, ¿quién es el que da las órdenes? No bíblicamente hablando, según la costumbre de las iglesias cristianas. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién normalmente es el que hace todo y todos se sujetan a lo que él diga? Pastor, ¿verdad? De ahí, ¿quién sigue? Aquí hay distintas jerarquías, ¿verdad? Pero podemos encerrarlo o englobarlo con el liderazgo. Y luego acá, aquí hay más, depende también de la organización que investigues, pero algunos todavía tienen y lo voy a poner así para englobarlo como un subliderazgo. Para ponerte un ejemplo, en una organización en la que yo llegué a participar, estaba el pastor y luego estaban las direcciones y luego los líderes, y ya al final, pues le iba a poner la raza, pero no todos son raza, ¿verdad? Los congregantes.
Todos están familiarizados con este modelo, ¿verdad? Ok. Algunos le agregan aquí todavía otra encima y les llaman apóstoles, ¿verdad? Y si tú preguntas, si tú preguntas qué se requiere para ser apóstol, a mí me enseñaron y yo he visto aplicado solo dos posibilidades. Que alguien que se autodenomina apóstol te nombre apóstol. O sea, llegó un apóstol y le dijo, Dios me dijo que tú eres apóstol. Y ya, todos le van a decir apóstol. Y la otra es que le des cobertura a una iglesia. ¿Todos entienden el término cobertura? ¿Hay alguien que no lo entienda? Bueno, no es bíblico, aclaro, no es bíblico. Es la idea de que tú te sometes a otro ministerio para que te proteja en lo espiritual. Es antibíblico. Pero si yo quisiera convertirme en apóstol y no conozco otro apóstol que me quiera ser apóstol, tengo una alternativa. Ofrecerle mi cobertura a otro pastor para que al ser yo pastor de pastor, pues ya no cuadra. Me convierto en apóstol. Ya nos han ofrecido coberturas muchas veces, pero no queremos andar haciendo apóstol a nadie. Algunas veces han venido, oye Hernán, danos tu cobertura. Rasgo mis... ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo cobertura cuando sabes que yo estoy en contra de todo eso porque la Biblia lo prohíbe? Y sin embargo vienen a pedir cobertura. ¿Qué dice? ¿Por qué me buscaban? O sea, ¿qué dice eso de ellos? ¿Por qué me buscaban a mí? ¿Quién sabe? De pura ignorancia lo hacen porque no saben que yo estoy en contra de eso. Por eso dije que rasgaba mis vestiduras. O sea, es peor. Encima pides cobertura y luego demuestras que no sabes nada de nosotros. ¿Por qué la pides si no sabes nada de nosotros? Pero bueno, esto es lo que los nicolaitas hacen con otros nombres, ¿verdad? Jerarquía en la iglesia. ¿Cómo es bíblicamente hablando? ¿Qué es lo que Jesús enseñó? La Biblia dice claramente que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Y luego después, Jesús dijo, no llames a nadie Padre, porque todos tenemos un solo Padre. Todos somos hijos del mismo Padre. Así que, en cuestión de que quién manda y quién dice, siempre, en todos los casos que encuentras en la Escritura, es Jesús. Oye, pero ¿cuándo se te va a aparecer Jesús a decirte? No, ahí está la enseñanza de Jesús en las Escrituras. La Escritura, cuando dices aquí o leemos solo Escritura, implica que es la máxima autoridad. Él es la cabeza, Él es el que dice que se hace. Y abajo de Él, ¿quién está? Todos. Oye, pero vemos ancianos y diáconos, sí, en cuanto a responsabilidad. Porque en la Escritura jamás se te pide que te sometas a los hombres. Jamás. Nos sometemos a Dios. Y tú le haces caso o les ayudas a los pastores o ancianos o obispos, dice la Escritura, a que hagan su trabajo de buena gana. En que no se estén quejando. Consideren su estilo de vida e imiten su fe. Nosotros obedecemos a un pastor siempre y cuando lo que ese pastor pide es palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad. Este es el modelo bíblico de una congregación. Este es el modelo de los nicolaitas. ¿Qué dijo Jesús acerca del nicolaísmo? Lo aborreces como Él también lo aborrece. ¿Dónde está lo grave? En que dime aquí dónde quedó Jesús. No me digas que lo están poniendo aquí a mero arriba, no es cierto. No figura aquí. ¿Verdad? ¿Cómo sé que no figura? Porque mira, si Jesús fuese la cabeza, se basarían en la Escritura para hacer lo que hacen. Y cuando están así, claramente no están basándose en la Escritura. ¿Verdad? Además, demandan, que ese es uno de los problemas más graves, demandan y aseguran que si tú quieres hacer lo que Jesús le elogia a la iglesia de Éfeso, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿verdad? Cuando alguien de aquí quiere juzgar a este, ¿qué le van a decir? Mira, lo van a correr, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a cuestionar? ¿Y sabes qué? Acá afuera está el diablo.
Así que si te sales, si tú estás aquí, feliz de la vida, lees Apocalipsis 2, bueno, toda la Biblia mejor, no nomás Apocalipsis 2, y empiezas a darte cuenta que este está bárbaro, está totalmente despegado de las Escrituras, y quieres decirle, te van a decir, te vas a salir de la cobertura. ¿Y quién está afuera esperándote? Satanás. Y lo más asombroso es que los cristianos dicen, no, está bien. Yo me someto. Oye, pero las cosas están mal. Pon los ojos en Cristo. Es totalmente contradictorio. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Si tú le dices a alguien, oye, estás mal, tú no veas esto, pon los ojos en Cristo, es una grave contradicción bíblica. Así que, ¿desde cuándo está este problema? ¿Es nuevo? Efeso. Estamos hablando del 90 al 100, quieres hacer un rango más amplio. Después de Cristo. Y Jesús reconoce que que aborreces la doctrina de los nicolaitas. Eso ha hecho mucho daño. Tienes a hombres que se consideran intocables, que menosprecian a todos los demás y que aseguran tener autoridad en lo espiritual y que según ellos se mueve el cielo cuando ellos dicen algo. Absurdo, totalmente absurdo. No tiene base bíblica y está condenado desde la primer iglesia mencionada en Apocalipsis. Así que dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y esto es lo que decía en los evangelios, ¿se acuerdan? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿A qué se puede referir Jesús entonces cuando habla a la iglesia de Efeso y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? O sea, que está asumiendo que no necesariamente todos pueden entender esto que se está diciendo. Vamos a 1 Corintios 2:14 para recordar lo que Pablo nos dijo al respecto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que cuando Jesús dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, sabemos que está refiriéndose a aquellos que han nacido de nuevo y tienen la capacidad, porque tienen el Espíritu Santo, de entender lo que les está diciendo. Por eso en la amenaza de quitar el candelero, están incluidos aquellos que son amonestados por un comportamiento incorrecto, que dejaron su primer amor, y también están ahí aquellos que no son trigo sino cizaña y que no lo van a poder entender. ¿Me explico? Cuando se da este mensaje a las iglesias y dice al final, el que tiene oídos oiga, claramente estipula que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo van a poder ser corregidos, ¿verdad? A través de la amonestación. Recompensa. Al vencedor se le dará derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso, verdad? Vamos a 2 Corintios 12, 1 al 4, para ver lo que nos dice Pablo. 2 Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. ¿Dónde está el paraíso? En el tercer cielo. Y ahí está el árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida está mencionado en Génesis, que después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal, Dios les negó el acceso al árbol de la vida. No sea que coma de él y viva para siempre. Entonces, desaparece del tema el árbol de la vida y reaparece en Apocalipsis. Y si tú sales vencedor, se te dará a comer de ese árbol. ¿De qué está hablando? De la vida eterna. Con Dios, ¿verdad? Porque otros también estarán eternamente sin Dios, y eso lo veremos más adelante. Así que, en esa parte,
vamos a ver que no es el único pasaje donde se menciona el libro de la vida, perdón, el árbol de la vida, y lo vamos a ver incluso más adelante. Al que venciere, ¿verdad? Si alguien preguntara, bueno, ¿quién va a vencer? ¿Cuál es el criterio para considerar vencedor a alguien? Vamos a las propias palabras de Juan, 1 de Juan 5, 4 y 5. 1 de Juan 5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién va a vencer? Todo el que nació de nuevo. Todo el que nació de nuevo. ¿Por qué? Porque todo el que nace de Dios vence al mundo. Así que ¿quiénes son los únicos que van a alcanzar la recompensa? Los que Dios eligió. ¿Me explico? Los que nacieron de nuevo. Ningún otro. Entonces, cuando algunos leen estos pasajes y habla de vencer y de quitar el candelero, dicen, ya ves, tienes que echarle ganas y esforzarte para que Dios no te quite y te puedas salir vencedor. Pero eso no es correcto bíblicamente hablando. Esto no es un llamado a la competencia. Esto no es un llamado a decir, ándale que me pierdo. No, porque la Escritura nos habla de la certeza de la salvación, principalmente por las palabras de Jesús. De mis manos nadie las arrebatará. De las manos de mi Padre nadie las arrebatará. La voluntad del Padre es esta, que de los que Él me dé, no pierda yo ninguno, sino que les dé vida eterna. Esa es la seguridad del creyente. Y aunado a las palabras de Juan, el que nace de nuevo, vence al mundo, porque Jesús lo guarda y lo protege. Así que no está amenazándote con perder la salvación o con que no venzas. Es más bien una exhortación a aquellos que nacieron de nuevo y que sí tienen un problema, que han dejado su primer amor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leer ahora el mensaje de Esmirna. Leamos Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok. La palabra Esmirna, bueno, es un puerto romano en la provincia de Asia, y algunos aseguran que se traduce como mirra o ungüento. Según el historicismo, la ubican en la época de persecución, los primeros 300 años, desde el 100 al 300. Y por eso el nombre o relaciona el nombre de ungüento, ¿verdad?, para sanar las heridas. Jesús reconoce su sufrimiento y pobreza, ¿verdad? Pero son ricos, dice. Están sufriendo, están pobres, pero son ricos. Hoy en día los cristianos jamás dirían eso, ¿verdad? Y estás sufriendo y estás pobre, estás en pecado, ¿verdad? Estás en condenación, tienes maldiciones generacionales, etcétera, etcétera. Están bárbaros los apóstoles de hoy cuando pretenden demostrar o asegurar que Dios te quiere bendecido y prosperado, ¿verdad? Así que tienes un serio problema con esto. Jesús dice, estás sufriendo, estás pobre, pero eres rico. Eso echa por tierra la idea de que tienes que estar bien y prosperado para considerarte bendecido por Dios. Estos son ricos. Obviamente no está hablando de lo material, sino de lo espiritual. No hagan tesoros aquí en la tierra, dijo Jesús, donde el ladrón puede robar, la polilla puede destruir. Hazlos allá, donde ni el ladrón ni la polilla pueden hacer algo. Así que fíjate cómo estos están sufriendo. ¿Y qué hizo Jesús o qué les dice a estos que están sufriendo? ¿Cuáles son sus palabras de aliento? Vamos al versículo 10, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. Eso suena alentador, ¿verdad? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y dicen, ¿qué es la cárcel?
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Espérame. ¿Por qué Jesús no dijo, reprendo la pobreza en el nombre de Jesús? Bueno, él diría, reprendo la pobreza en mi nombre. ¿No te dicen que si estás pobre, reprendas la pobreza? ¿No te dicen que si estás en problemas, pues reprende los problemas y que declares cosas positivas? Esto es muy importante entenderlo, porque el mensaje que Jesús les da no es para hacerlos pensar que ya no van a sufrir, sino para decirles que es Él quien los está haciendo sufrir, porque los está probando. Así que no viene del diablo, aunque el diablo lo ejecute, como en el caso de Job, es Dios quien da la autorización. Entonces, cuando estos están sufriendo, están pobres, y ahorita vamos a ver el contraste con la iglesia en la Odisea, están pobres. Muchos dicen, pues, dale unas palabras de aliento. ¿Nunca te ha pasado que te encuentras algún creyente que te pide consejo a ti para que le ayudes en sus momentos de necesidad, y lo que ellos están esperando de ti es que le des una buena sobada de lomo y le digas, ya, ay, ahorita vamos a reprender a ese diablo mugroso para que se te quite? ¿Cómo exhortas a alguien que está sufriendo por causa de Cristo? Decirle, mira, no te preocupes, no tengas miedo, Jesús incluso te puede probar aún más. Y le va a entregar a Satanás autoridad para que te encarcele, para que te moleste, te quite la salud, te quite lo que sea para que seas probado. ¿Dónde está el aliento? Alguien que no conoce a Dios decir, no, eso es peor, me deprimes más. Eso es para el gentil, el que no conoce de Dios. Para el que conoce de Dios es lo más alentador que puedes escuchar, porque vas a decir, esto es porque Dios lo está haciendo en mi vida. Y si la Biblia dice que nada de lo que venga nos va a destruir, ¿verdad? Sino que siempre nos dará la salida y Él está en control, entonces no tengo de qué preocuparme. Lo único que me corresponde es resistir. ¿Me explico? Ahí está el aliento en saber que es Dios quien lo está autorizando. El decir, no es que yo hice algo malo propiamente, aunque siempre hago cosas malas. Esto no es una maldición, sino que es el trato de Dios para con mi vida. Y las palabras de Job vienen al tema cuando dice el libro de Job que su mujer le dijo, ¿todavía sirves a Dios? Maldícelo y muérete. Necia, ¿acaso hemos de recibir solo lo bueno? También lo malo. Saber que es Dios quien tiene el control es el verdadero aliento para el verdadero creyente. El que dice, Hernán, tengo muchos problemas, ore por mí. ¿Qué crees que va a pasar cuando llore por ti? Dice, Señor, según tu voluntad, agrávale los problemas. Que se ponga en la situación difícil. ¿Para qué? Para que tenga que ir de rodillas a buscarte, para que se quebrante, para que deje de confiar en sí mismo y reconozca que todo lo que tiene y lo que es proviene de misericordia de Dios. Ese es mi mejor deseo para ti. ¿Quieres que ore por ti? ¿Me explico? Fíjate lo que Jesús les está diciendo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días pueden ser simbólicos o literales, no lo sabemos. Sé fiel hasta la muerte, Santo Padre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Muy probablemente vas a morir a causa de eso. ¿Y qué es lo que se te pide? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Si realmente conocemos a Dios, sabemos que eso es lo más valioso que puedes tener. Eso es lo más valioso. Ahora, regresemos al versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver que hay otra iglesia a la que habla también de los judíos
que no son realmente judíos. ¿Y cómo los identificas? ¿Cómo es que habla de una sinagoga de Satanás si se supone que ellos se reúnen a estudiar la Torá, la ley de Dios, lo que llamamos el Viejo Testamento? Bueno, la inconsistencia de lo que sucedía en aquellos tiempos, y todavía sucede. Y vemos que Pablo llegaba a una sinagoga, y en el caso de los de Berea, lo recibieron, examinaban lo que decía y lo aceptaron con gusto. En otros casos, al principio parecía que la gente lo recibía y luego se levantaban unos envidiosos, provocaban revuelcas o negaban y terminaban apedreados, encarcelados los que predicaban el Evangelio. Ahora, para que un judío sea verdadero judío, tiene que reconocer a Jesús como el Mesías, según el Nuevo Testamento. Si alguien dice, ustedes son falsos y yo no creo en ese Jesús, y al mismo tiempo aseguran servir al Dios verdadero, son falsos judíos desde la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento. Porque si Jesús es quien dijo ser y es el Dios encarnado, y dijo, el que me recibe a mí recibe al Padre, y ellos dicen que sirven al Padre pero niegan al Hijo, no pueden tener a Dios. Son falsos judíos. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que veamos lo grave que es decir que le sirves a Dios y al mismo tiempo niegas quién es Jesús. Sinagoga de Satanás los considera Jesús. Ahora recordemos, en cuanto al encarcelamiento, nada más para dejar un antecedente, vamos a Lucas 22, 31 al 32, para ver cómo Jesús nos dio un ejemplo de lo que está diciéndole a la iglesia aquí en Esmirna. En cuanto a que Satanás los va a entregar, y quiero aclarar, por si a alguien le pasa la duda, de que no se trata de una impotencia de parte de Dios. Como aquellos que dicen, si Dios es bueno pero no detiene el mal, ¿cómo puede ser bueno? ¿Verdad? Quizás sea incapaz. O sea, es bueno, quiere evitar el mal, pero no puede. Y algunos parecieran entender que cuando dice Satanás los va a entregar, es así como si dijera, oiga muchachos, pues lo siento mucho, pero no hay nada que yo pueda hacer, Satanás los va a encerrar, así que pues nomás aguanta hasta que te mueras, que no hay nada que yo pueda hacer. Eso mismo lo traducen algunos al Evangelio, ¿verdad? Ábrele la puerta, porque no puede entrar. Ahorita vamos a ver más ejemplos de eso. Pero bueno, Lucas 22, 31 al 32 dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aquí claramente Jesús enseña que antes de que Satanás pueda hacer algo con los hijos de Dios, requiere autorización. El punto es que si Dios le da la autorización, ¿qué puedes hacer tú al respecto para evitarlo? Nada. ¿Verdad? ¿Y si traemos al mejor sacademonios que hay en todos lados? No se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede ponerle un alto y decir, ¿qué haces? ¿Me explico? Así que, cuando Jesús dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, habla de que el permiso fue concedido. Y el enfoque de Jesús no era evitarte la zarandeada, sino que permanezcas en fe. Que los guarde yo y los resucite en el día postrero, fue lo que dijo Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. El triunfalismo del que hablan muchos cristianos, de que Dios no te quiere problemado y que siempre vas a tener la victoria, es falso. Contradice la clara enseñanza de palabras de Jesús. Entonces, si eres fiel hasta la muerte, en esta situación la iglesia está sufriendo por ser fiel. Dios ha permitido que sean encarcelados, que algunos incluso mueran. Sé fiel hasta la muerte. Vamos a leer del 12 al 17, Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, aquí la palabra Pérgamo, bueno, es una ciudad romana en Asia, y algunos traducen Pérgamo como altura o elevación. Según el historicismo, lo consideran el siglo V y VI, o desde el 313 al 538, desde la época imperial de Constantino hasta el Papa. Historicismo, ¿ok? No hay forma bíblica de confirmar eso. Es tratar de ubicar lo que leen en un periodo de la historia. Jesús dice que reconoce sus obras y que retiene su nombre y no ha negado su fe, lo que implica que sigue habiendo, en esta iglesia también hay tribulación y persecución, ¿verdad? Viven donde Satanás tiene su trono. Ahora, sabemos que Satanás no es omnipresente, ¿verdad? Está delimitado. Hablar de un trono, en el caso de Satanás, habla de un lugar o de algo que está en un solo lugar, en un solo tiempo, ¿verdad? Yo lo menciono porque recuerdo que a mí me enseñaban que cuando orara, cubriera mi oración con la sangre de Cristo para que Satanás no la oyera. ¿A alguien le enseñaron eso? Ok. Pregunta número uno. ¿Dónde está Satanás? Bíblicamente hablando. En el libro de Job dice que se presentó ante Dios y dijo de recorrer la tierra, ¿verdad? Ok. Jesús cuando mandó a los 70 y regresaron dijo, yo vi a Satanás descender como un rayo. ¿Dónde estaba? Cuando leamos Apocalipsis 12 va a decir que ya no se les permitió entrar al cielo. Si Satán es el que acusa y no es omnipresente y te quiere acusar, ¿a dónde tendría que ir? Allá. ¿Cómo pues? Cuando tú estás orando, dice, para empezar, ¿cómo cubres con la sangre de Cristo tus oraciones? Eso es una locura, ¿verdad? Imagínate que le echas la sangre a las oraciones y de alguna forma funcionara para que Satanás no lo oiga. Mira, toda esa oración es totalmente conflictiva con la Escritura. Totalmente. ¿De dónde sacaste la idea de que le puedes echar la sangre de Cristo a las oraciones? Número uno. Número dos, que te hace pensar que te va a venir a escuchar a ti. ¿Verdad? Y número tres, ¿qué importa que te escuche? Nada sucede sin que Dios lo permita. ¿Verdad? O va a decir, o imagínate, Dios, tengo algo muy importante que decirte. Pero no quiero que el diablo oiga. Imagínate que alguien le dice, me gusta el tal. Y Satanás dice, ándale, qué bárbaro, qué revelación. Y va a planear cómo meterte en problemas con esa persona. Y Dios dice, ¿por qué le dices, Hernán? ¿Por qué no encriptaste la oración de manera que Satanás no la pueda descifrar y no se entere que te gusta fulana? ¿Te das cuenta de lo absurdo que es asumir o atribuirle atributos a Satanás imposibles? Además de totalmente profanar lo que la Biblia enseña en cuanto a la sangre de Cristo y echársela a las oraciones a los perros, a las casas, a los carros y a cuanta cosa le quieren poner, con tal de que los planes de Dios no se vean frustrados para tu vida. Es una aberración completa el concepto de hacer eso. Pero cuando vemos aquí, de donde tiene Satanás su trono, vamos al contexto histórico y resulta que Pérgamo poseía el templo más antiguo de Asia Menor dedicado a adorar al emperador. El templo más viejo estaba ahí. Quizás puede ser una referencia al trono de Satanás. Ahí principalmente estaba el enfoque de adorar al emperador y el templo más antiguo, y están sufriendo persecución. ¿Por qué? Porque ya vimos que en esos tiempos del emperador Domiciano, los cristianos eran considerados ateos porque no reconocían al emperador como Dios. Dice, pero retienes mi nombre. Aquí está hablando de los que siguen firmes en no reconocer al emperador como Dios.
ni ninguno de los dioses romanos, que adoptaron algunos de los dioses egipcios. Hay una revoltura ahí. Pero estos se están manteniendo fieles y les reprocha: tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Por tiempo no vamos a ir a Números 25, donde se menciona, pero sabemos que a Balaam le ofrecieron fuertes cantidades de dinero con tal de que maldijera a los israelitas, ¿verdad? Repetidas veces trata de maldecirlos y Dios lo hace bendecirlos, y el rey que le había propuesto la riqueza a cambio de maldecirlos: ¿sabes qué? Ya vete a tu casa, no te voy a dar nada porque nomás hiciste todo lo contrario. En lugar de maldecirnos, me los bendijiste. Ok, pero sabemos que después fue Balaam quien le aconseja al rey para que mande a sus sacerdotisas, y estas mujeres se dedicaban a la prostitución sagrada. Es decir, si tú querías adorar a uno de sus dioses, tenías que tener relaciones sexuales con ellas, comer de ciertas cosas que tenías que comer y luego tener relaciones con ellas. Así que, en lugar de maldecir a los israelitas, cosa que no se pudo porque Dios dijo que no puedes maldecir a quien Él ha decidido bendecir, a Balaam se le ocurrió, para poder quedarse con la lana, una idea genial. Deja que se maldigan a sí mismos. Manda a las sacerdotisas, se acercan al pueblo, murieron alrededor de 24,000 por el castigo que Dios les dio, porque llegaron a proponerles adorar a su Dios. Entiéndase, comer de lo sacrificado a los ídolos y tener relaciones sexuales con ellas. Y a unos 24,000 les pareció buena idea. ¿Cuál es la doctrina de Balaam, entonces, aplicada en este contexto y en el nuestro? Estar dispuesto a hacer lo que sea por dinero, ¿verdad? A encontrarle cómo hacer que algo pase para obtener recompensa. Y esa es una idea que sigue infiltrada en muchas congregaciones, ¿verdad? Pero bueno, la doctrina nicolaita ya lo vimos. Arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estuvieron el miércoles vimos la espada en la boca de Jesús, de la cual habla capítulo 1. Puede hacer referencia a dos pasajes en el Nuevo Testamento en cuanto a la escritura, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y en cuanto a la armadura de Dios, que la espada es el Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, aquí habla de un juicio. Venir y pelear con la palabra, con la espada de su boca, implica juzgarlos en base a las Escrituras. Recompensa maná escondido y piedrecita blanca con un nombre nuevo. El maná escondido, ¿cuál es el maná escondido? ¿Se acuerdan que se le pidió a Moisés que guardara una parte, la pusiera en el arca, y ya nadie sabe qué pasó con eso, porque nadie sabe dónde está el arca? Por ahí creo que hay 3 lugares en el mundo que aseguran tener el arca, pero a nadie le dejan verla entonces. Pero bueno, aquí lo que nos dice es que del maná escondido. Esto pudiese implicar que cuando Dios le dijo a Moisés que guardara un cacho, tenía en mente esto: que llegaría el día en que les daría del maná escondido a los que venzan al final del tiempo. Y la piedrecita blanca, con un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe, el contexto histórico nos hace entenderlo. Muy probablemente se refiere a esa costumbre que era aplicada entre familias de distintos pueblos, que cuando uno de estos familiares viajaba a lugares o ciudades desconocidas, buscaba dónde hospedarse, y era muy importante para aquella época saber quiénes realmente eran buenas personas, por así decirlo, y brindaban un hospedaje con amor al extranjero, algo que debía caracterizar a los israelitas, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Cuando viajaban y encontraban a alguien que los hospedaba y que eran buenas personas, buscaban mantener el vínculo para que si él regresaba a su ciudad y pasados los años, sus hijos o nietos llegasen a viajar a esa ciudad, supieran a dónde ir. Y lo que dice en cuanto al contexto histórico es que había una piedrecita en la cual se escribía una clave y se le entregaba a la persona que era el extranjero para que si un día regresase, simplemente mostrase esa piedra y lo reconocieran como amigo y le brindaran hospedaje. Aunque no fuese él en persona, cualquiera de sus descendientes que trajera esa piedrecita con una clave escrita sería tratada con la mejor hospitalidad.
en el contexto, si está haciendo referencia a esa costumbre, Dios le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce, haciendo referencia probablemente a esa clave, lo que habla de una relación íntima, estrecha para siempre. Te está hablando de una relación íntima y cercana con Dios, una relación de confianza. Vamos a ver Tiatira, versículo 18 al 29. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este caso, la ciudad de Tiatira, ciudad romana, algunos traducen este nombre como dulce sabor del trabajo o sacrificio. Tiatira en el contexto histórico era famosa por sus trabajadores en bronce. Y fíjate la forma en la que Jesús se identifica: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, según la NBI, que el capítulo 1 nos hablaba de el bronce bruñido. En la NBI nos traduce como bronce al rojo vivo, necesario para trabajarlo. Entonces vemos cómo en su contexto de ser famosos por trabajar el bronce, Jesús se identifica con algo que sería común para ellos, ¿verdad? Según el historicismo, abarca del siglo VI al XVI, o sea, toda la época papal, hasta la Reforma Protestante. Le reconoce sus obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Les reprocha que toleran a Jezabel. Ahora, este caso de Jezabel, sabemos que era una esposa de rey o reina para sentidos prácticos, que hizo tropezar mucho a los israelitas. Pudiese referirse a Jezabel, sabemos que no es la misma, ¿verdad? Pero pudiese ser que hay una mujer que también se llama Jezabel, que está llevando a la congregación, a la iglesia, cosas incorrectas, o puede ser referencia al comportamiento de eso. Ahora, históricamente, parte de la leyenda de Tiatira habla de la existencia de un templo dedicado a una deidad llamada Zambate, donde una profetisa daba sus oráculos. Entonces, si tú querías saber algo en cuanto al futuro, ibas ahí y ahí había una profetisa que te decía lo que iba a pasar. Obviamente con un costo, ¿verdad? Puede ser que históricamente eso estaba influenciando a la iglesia y los cristianos iban a preguntarle qué les depara el futuro. Que lo que sería tan absurdo como un cristiano leyendo el horóscopo, ¿verdad? Libra, hoy conocerás al amor de tu vida, ¿verdad? Ah, caray, espera que se entere mi esposa, ¿ves? Es absurdo, ¿verdad? Ok. Cuando les reprende, o en cuanto a Jezabel, habla también de sus hijos y los que siguen la doctrina. Pueden ser sus hijos naturales o haciendo referencia a los que ha engendrado en esa doctrina, porque la siguen en sus falsas enseñanzas. Cuando dice Jesús, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Quisiera que viéramos la palabra mente, es nefros en griego, que se traduce como riñón en sentido figurado, refiriéndose a los sentimientos más profundos. De alguna forma, las personas de aquel entonces pensaban que las emociones estaban en las entrañas, ¿verdad? Pues cuando Dios dice que conoce su nefros, su riñón, está hablando de que conoce sus emociones. Cuando habla de corazón es cardia, mente, hombre interior o voluntad. Y cuando habla de
obras, daré a cada uno según vuestras obras. La palabra griega es ergon, que se traduce como obras que llevan al cumplimiento de un deseo interno. Lo digo porque cuando menciona la doctrina de Jezabel, sus enseñanzas que los lleva a la fornicación, a la inmoralidad sexual, a la idolatría, es lo mismo que Balaam, ¿verdad? Pero aquí no está haciendo la referencia a cómo Balaam por dinero. Acá estos lo hacen gratis, ¿verdad? No hay un énfasis en lo económico, simplemente creen esa doctrina y la sigan. Entonces Dios dice que los conoce en sus emociones y en su mente, en sus intenciones, y va a juzgar sus obras, el por qué lo hiciste. ¿Te das cuenta? No nada más es, una mentirilla, pues una mentirilla que no es, el enfoque no es en qué tamaño es la mentira que dijiste, sino por qué. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estás buscando al decir esa mentira? Cuando habla que le dará a cada uno según sus obras, lo que lleva al cumplimiento de un deseo interno, implica que el juicio es en lo profundo de ti y del por qué haces las cosas. ¿Me explico? No puedes descalificar, pues lo que hice no es tan grave. Ok, reconocemos que la Escritura enseña que Juan dijo no todo pecado es pecado de muerte, haciendo referencia a que sí hay pecados más graves que otros. Pero el enfoque de Jesús es a tu intención, ¿verdad? Tu intención. Perdón. Recompensa, autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Las regirán con vara de hierro, lo cual habla de una fuerza o una imposición ante los gobernados. Y ya veremos más adelante cómo es que esa promesa se va a cumplir. En cuanto a la estrella de la mañana, no hay información, no encontré información histórica o de su contexto. Lo único que se sabe es que la estrella de la mañana es la que aparecía justo antes del amanecer. Y de ahí algunos tratan de sacar conclusiones, ¿verdad? No hay forma de saberlo con certeza. Pero veamos las siguientes iglesias de forma rápida, porque el mensaje para las siguientes es más escueto en ese sentido. Vamos a leer Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no se han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, aquí no hay mucha información en cuanto al contexto histórico para entender qué es lo que estaba pasando con ellos. Según el historicismo, es de la Reforma Protestante hasta 1798. Una iglesia que aparenta estar viva, pero está muerta. Y dice pues que vuelva a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Pero aquí me quisiera enfocar en que dice, tienes a unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando tú ves lo que una iglesia hace en lo general, eso no significa que todos están igual de perdidos que lo que la congregación hace. ¿Me explico? Por eso cuando hablamos de personas que tienen una doctrina secundaria o terciaria distinta a la nuestra, no los puedes tachar de incrédulos o de impíos. ¿Por qué? Porque aquí hay claves, muestras de que hay personas en esos lugares que no se han manchado, que no se han contaminado. Y en lo individual, Dios les dice, ustedes andarán en vestiduras blancas conmigo. Así que seamos sabios y no generalices, ¿verdad? Oye, pero es que esa iglesia está bien mal. Sí, pero aún en los peores lugares, Dios tiene remanentes. Personas que no se han contaminado con eso. Obviamente esos serían los raros ahí, ¿verdad? Los bichos raros, quizás los rebeldes. Pero se han mantenido fieles. Exhortación, sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir. Y la recompensa, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre. Ahora, cuando dice, al que venza no borraré su nombre del libro de la vida, ¿es una amenaza o es una promesa?
Muchos dicen aquí, ya ves, Hernán, sí me puede borrar. Si no, no hubiera dicho eso, ¿verdad? ¿Qué opinas? Volviendo a la omnisciencia y a la omnipotencia, si Dios te escribió, ¿te va a borrar? Sería imposible bajo esos argumentos. Entonces, ¿es una implicación de que te va a borrar? No. Si leemos con cuidado es el que venciere. ¿Quién es el que vence al mundo? El que nació de nuevo, ¿verdad? No borraré su nombre de la vida, del libro de la vida. ¿Es una amenaza o es una promesa? Es una promesa que me da certeza de que si yo nací de nuevo, nada me va a quitar de ese libro, ¿verdad? No es una amenaza, es una promesa de certeza. No borrará mi nombre del libro de la vida si yo venzo. ¿Qué se requiere para vencer? Que Dios te haya hecho nacer de nuevo. Filadelfia, versículos 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, aquí Juan nos adelanta cosas que nos va a explicar más adelante en el libro de Apocalipsis. Pero nos enfocamos en que en el caso de Filadelfia no hay ningún reproche contra ellos. Ningún reproche. No hay ninguna advertencia tampoco. Filadelfia se traduce como amor fraternal. Algunos lo conocen como, o lo identifican como la era misionera del siglo XIX, de 1798 a 1844, cuando hubo grandes avivamientos en muchas partes. Promete sacar a luz a los falsos judíos, otra vez les habla como sinagoga de Satanás, pero dice que los va a hacer reconocer que yo te he amado. Eso implica que quizás va a haber una conversión para esos, ¿verdad? El hacerlos reconocer. Un dato interesante, cuando dice el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, resulta que históricamente la ciudad de Filadelfia sufría de terremotos. Entonces, cuando Jesús les promete hacerlos columna en el templo, puede hacer referencia a estabilidad, seguridad, que ellos, no sé quién de aquí ha experimentado estar en un terremoto, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no lo he experimentado y no puedo más que imaginármelo, ¿verdad? Pero si tú lo has vivido y sabes lo indefenso que estás en esa situación, y que un edificio que en nuestro contexto vemos como algo fuerte e imponente, ante un terremoto pierde todo ese contexto, y Dios te dice, tú vas a ser una columna en el templo de Dios, algo que sostiene las cosas. Habla de un rol que más adelante veremos en el reino de Cristo, y habla de la estabilidad que una columna provee, ¿verdad? Para la gente de ese contexto histórico sería una imagen clara de lo que Dios les está prometiendo. Retén lo que tienes para que ninguna tome tu corona. Ya habíamos visto en las cartas de Juan y las cartas de Pablo que eso es referencia a la recompensa, a no perder recompensa. Y les dice que al que venza lo va a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa prueba? Tenemos dos opciones. Algo que les pasó a ellos en ese tiempo o algo que va a suceder y que este mensaje es genérico a las iglesias. Pero más adelante lo resolveremos. Por último, Iglesia Laodicea, versículo 14 al 22. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, yo creo que aquí todos pueden notar un versículo muy famoso para el evangelismo, ¿verdad? Bueno, la iglesia de la Odisea también pertenece a Roma, al Imperio Romano, y lo interesante es que aquí nadie está sufriendo. ¿Cómo? Todos los demás están sufriendo, estos no. Si se está persiguiendo a los cristianos y estos son cristianos, ¿por qué ellos no están sufriendo? ¿Por qué no están en tribulación? La palabra Laodicea está compuesta por laos y dique. Laos es gente y dique es juicio. Es la gente del juicio, el pueblo del juicio. Y según el historicismo es desde 1844 hasta que Jesús venga a juzgar el mundo. Eso implicaría que si el historicismo tiene razón, ¿a qué iglesia pertenecemos nosotros? A la Odisea. Según, ¿verdad? Según esa perspectiva. Y es una iglesia, o la considera tibia. Y aquí quiero dejar algo muy en claro, porque no sé si a ti como a mí te enseñaron que era un cristiano tibio. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿O a alguien se lo enseñaron? El cristiano tibio es aquel que no es tan cristiano, ¿verdad? Pero sí es. Es aquellos que en la reunión de jóvenes el pastor decía, mira, pues de que anden en el mundo, a de que estén aquí, pues que estén aquí, algo se les va a pegar, ¿verdad? Son cristianos que dicen que son cristianos, pero los ves fumando o tomando, maldicientes, o simplemente no reflejan un comportamiento cristiano, aunque no fumen y no tomen. Y dices, bueno, es que son tibios. Bueno, ¿de dónde sacas la idea de que está tibio? Pues de aquí, de la iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres frío ni caliente. O sea, dicen, los fríos son los mundanos, los calientes son los cristianos, y el tibio, pues micha y micha, ¿verdad? Es un poquito mundano y un poquito cristiano, ¿verdad? El asunto es que la Biblia dice que Jesús dijo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y el que ha nacido de nuevo ya es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es que tienes un poquito del mundo y un poquito de Dios? Si naciste de nuevo, no se puede. O no has nacido de nuevo, o ya naciste de nuevo, pero no puede haber un punto medio. ¿A qué se refiere entonces esto? Bueno, ya le he dicho que tengo muy mala letra y soy malo para dibujar, pero leí un artículo muy bueno, que se lo recomiendo, que dice que las personas más inteligentes son las que tienen más fea letra. Soy una especie de genio entonces. Pero tenemos que a la Odisea, y quisiera que viéramos que en aquel entonces, quizás ya no se identifican las mismas ciudades ahorita, pero tenías a dos ciudades, una que era Colosas y a otra que es Hierápolis. Y voy a agarrar otro color. La Odisea, supongamos que esta es la ciudad, la Odisea, no tenía fuentes de agua potable. Pero Hierápolis sí tenía, y en el caso de Colosas sí tenía. Así que para que la Odisea tuviese agua para beber, tenía que ser llevada de Hierápolis o de Colosas. Lo importante o interesante aquí es que Colosas estaba en las montañas. En una zona alta. Hierápolis en una zona más baja que la Odisea.
Así que tenían que construir una especie de tuberías para llevar el agua hacia arriba de Hierápolis y para llevar el agua hacia abajo de Colosas. Llevar el agua de arriba abajo no sería problema, ¿verdad? ¿Cómo llevas el agua de abajo arriba? A ver, los ingenieros. ¿Alguien? ¿Cómo piensa? No hay tecnología. Dice, no, pongo una bomba aquí. No, ¿verdad? No hay tecnología. ¿Cómo llevas el agua de abajo arriba? Los maestros albañiles han solucionado ese problema durante siglos. ¿Verdad? ¿Alguna vez hiciste el ejercicio de poner una manguerita de agua? Supongamos que está en forma de U la manguerita de agua. Si viertes agua, vas a ver que siempre está al mismo nivel, ¿verdad? Por la gravedad. Si quieres llevar agua de abajo arriba, ¿qué tienes que hacer? Bajo este principio, esta columna tiene que estar más alta que esta. ¿Verdad? Y cuando le pongas agua ahí, solita va a buscar ese balance. Entonces, Hierápolis está más abajo, pero tendría que construir una columna lo suficientemente alta para que esté al mismo nivel que la que está en la Odisea y el agua pueda subir. Eso está conformado a hallazgos arqueológicos de cómo se ve en el video cómo el agua va para arriba, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que esta agua es fría y esta agua es cálida. Y cuando llegaba aquí, si tú hacías una mezcla de las dos aguas, tenías un agua tibia que por reacciones químicas el que la bebía vomitaba. ¿Qué está diciendo Jesús? O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cualquier persona que vivía aquí sabía que usa o agua fría o agua caliente, pero bajo ninguna circunstancia debía mezclarla. ¿Está hablándonos de cristianos carnales? No. ¿Verdad? Habla de la contaminación que estaban haciendo ellos al mezclar cosas de Dios y cosas del mundo y pretender vivir como si nada estuviera pasando. Ahora, es una iglesia rica, se ha enriquecido y por su riqueza dijo, de nada tengo necesidad, ¿verdad? Y Dios le dice, lo que no sabes es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué le dijo a la otra iglesia? Estás sufriendo y eres pobre, pero eres rica. A estos dicen, tú dices, soy rico y de nada tengo necesidad. No es eso lo que en muchas partes se enseña a los cristianos, de que si estás bendecido es porque estás bien con Dios. No es la prosperidad la que buscan muchísimos cristianos. Lo que estos piensan, dicen, ya obtuve mi primer millón y estoy bien bendecido. Y Dios dice, lo que no sabes es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? ¿Es malo que busque mi primer millón? ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿O le sirves a Dios o a las riquezas? Entonces, ¿es malo que alguien tenga dinero? No, estoy hablando de en qué estás enfocando tu vida. Salomón era muy acaudalado. ¿Y quién le dio esas riquezas? Dios. Por consecuencia, no puede decir que la riqueza es mala. Pero ¿dónde está tu enfoque? ¿Conseguir dinero, una mejor casa, un mejor carro, una iglesia más bonita? ¿Por qué no ponemos pantallas LED con luces de colores? ¿Para qué? Pues para que se vea mejor. ¿Por qué no lo hacemos con excelencia? Esto no es excelente, Hernán. No, excelente es que tenga luz LED. No sé, de otro material. Ponle oro. Es para el rey.
No estoy inventando, son cosas que yo he oído. Piensan que la riqueza es sinónimo de bendición. Entonces, ¿los narcotraficantes son los más bendecidos? ¿Los corruptos son los más bendecidos? ¿No? Aplica ese argumento al extremo y resulta un absurdo. Por eso, esta iglesia no está sufriendo. ¿Por qué? Porque no hace lo que un cristiano debía de hacer. A mí me ha tocado que me dicen, Hernán, yo no tengo problemas con los cristianos. A mí nadie me anda acusando de falsa doctrina o enviado de Satanás. Seguramente estás haciendo algo malo. Analicemos ese argumento, ¿verdad? Cuando tú hablas la verdad, según la experiencia que vemos en Jesús, ¿cómo le fue? ¿Toda la gente lo amó? Bueno, lo amaba cuando les daba de comer, cuando sanaba a los enfermos y todo, pero a la hora del el Calvario, crucifícalo. Danos a Barrabás. Okay. ¿Cómo le fue a Pablo? Apedreado, azotado, encarcelado. ¿Cómo le fue a Pedro? ¿Cómo le fue a los demás? ¿Por qué? ¿Por qué se meten en problemas? ¿Por qué estaban sufriendo? Por decir la verdad. ¿Verdad? Si no dices la verdad, ¿vas a tener esos problemas? No. Le vas a caer bien a todo mundo. Pero si tú dices, no, el homosexualismo no es una práctica que el creyente en Jesús, el que ha nacido de nuevo, debe ser. La iglesia no debe de reconocer el matrimonio homosexual como matrimonio, basado en la Escritura. ¿Cuántas personas en la sociedad les va a resultar agradable tu mensaje? Pero si yo no me quiero meter en ese problema, yo digo, el amor es de Dios, mientras sea amor, no hay problema. ¿Me explico? Diría los de la iglesia, les decía, eso de la doctrina y que si el emperador es Dios, pues está bien, mire, yo voy a decir, sí es Dios, pero yo crucé los dedos, o realmente Dios conoce mi corazón, sabe que no lo dije de veras. Acá el enfoque era prosperar. No te metas en asuntos doctrinales y que si Cristo y que si lo estás negando, tú enfócate en crecer y en proclamar el amor. ¿Cuándo va a tener problemas esa congregación? Nunca. ¿Qué estaba haciendo la Odisea? Enfocados en prosperar y nadie los perseguía. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Bueno, que consiga vestiduras blancas de él, ¿verdad? Se unja con colirio los ojos para que vea. Y que busque las riquezas que él da. Eso es lo verdaderamente importante. Y es muy importante ver cómo supuestamente es una iglesia de Jesús, que en realidad es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que compre oro refinado para que sea verdaderamente rico, haciendo referencia a lo que solo Jesús puede dar, y les dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Jesús le está diciendo a la iglesia en la Odisea que le abran la puerta. ¿Por qué? Porque ellos, aunque aseguran ser cristianos, no están viviendo como cristianos. Nadie los persigue, nadie les dice nada porque no se meten a predicar la verdad. Y Jesús tiene que decirles, déjenme entrar a la iglesia. Mi iglesia. ¿Me explico? ¿Cómo es que algunos dicen, no conoces de Dios? Simple, ábrele la puerta de tu corazón. ¿De dónde salió esa conclusión? Pregúntale a un cristiano, de los que no se congregan aquí. ¿Cuándo te hiciste cristiano? Cuando le abrí mi corazón a Jesús. ¿Quién le enseñó eso? Le leyeron Apocalipsis 3. ¿Está hablando de los incrédulos? ¿Alguna vez hay un pasaje de Jesús o de Pablo o Pedro que le dijera a los gentiles,
Dejen a Dios entrar en su corazón, abren la puerta. Como un famoso predicador, ya se me olvidó el nombre, dijo en una reunión masiva en Estados Unidos, mucha gente de esos que buscan llegar a muchísima gente no convertida para convertirlos a Jesús, supuestamente. Y cuando llega la hora de la conversión, tienen que hacer una oración de fe. Y este hombre les leyó Apocalipsis 3, específicamente la parte cuando dice que abras la puerta, para que entren ellos. Y para tratar de dejarlo más claro, les dijo, imagínate que tú estás en la casa, ¿verdad? Que eres tú. Jesús está llamando a la puerta, dice, y afuera hace frío, y afuera llueve. Y Jesús tiene hambre y está cansado. Y te dice, ábreme para entrar. Dice, ¿no le vas a abrir la puerta al pobre Jesús? ¿Cuántos le van a abrir su corazón? Un montón de gente que le entregó su corazón a Dios. ¿Qué pensó el que hizo la decisión de abrir la puerta? Pobre Jesús, mojado, hambriento, cansado. Yo aquí en la casa estoy tan a gusto, ¿cómo no lo voy a dejar entrar? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que el Rey soberano vive. Y que para que puedas estar con Él necesitas renunciar a la inmundicia tuya. ¿Se parece? Todos esos miles de personas que hicieron una oración no son cristianos. Les hicieron pensar que son cristianos porque tuvieron compasión del pobre Jesús. No, este pasaje no tiene nada que ver con el evangelismo. Habla de una iglesia hipócrita que no busca la santidad, que no predique la verdad y solo se enfoca en la prosperidad. Dice, hey, yo soy la cabeza de la iglesia. Los reprendo porque los amo. ¿Cuántos estaban así? Ahí sí, vemos claramente que a pesar de la abominación que está haciendo la Odisea, entre ellos había gente que Dios amaba, que estaba haciendo esa misma aberración y les mostró misericordia. ¿Cuántos de esos estamos aquí? Así que deja de predicar ese mensaje evangelístico de que la gente tenga que abrir su corazón. No es bíblico. Y si tienes la oportunidad de escuchar que a alguien se le está predicando el evangelio así, de la manera más respetuosa que puedas, haz la aclaración de que eso no está refiriéndose al incrédulo, sino a una iglesia que no vive en santidad. Te vas a meter en problemas, ¿verdad? Pero, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y eso ya queda a tu criterio. Mira, Hernán, mientras nos amemos y yo tenga trabajo y viva bien, bueno, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esfuérzate por hacer lo correcto. Tomemos como ejemplo la Odisea. ¿Te está yendo mal? ¿Qué tiene? ¿Sigues fiel? Eres rico. ¿Tienes mucho dinero? ¿Piensas que por eso estás bien? No, eres pobre. Pongamos el parámetro bíblico como regulador de nuestras vidas. Y entendamos que en este mensaje a las 7 iglesias, a todas excepto Filadelfia, a todas les reprocha algo y les promete algo. ¿Te parece que habla en el tiempo o que puedes estar en una de esas etapas? Es probable. En el caso del historicismo y ubicar la Odisea en nuestros tiempos es muy atinado. ¿Verdad? Nunca antes en la historia del cristianismo había habido tanto énfasis en lo económico como en nuestros tiempos. Les concedo punto. Pero si llega otro
periodo en nuestra historia donde se acaba eso, ya no va a cuadrar. Ya no va a cuadrar esa interpretación. Por lo pronto, lo que yo creo que se aplica, dado lo que vimos en Apocalipsis 1, el número 7, esto es para todas las iglesias porque cualquier iglesia puede estar en una situación de estas. En una o más, según va madurando la iglesia. De todas formas, cada uno, como se haya identificado, tome la exhortación y anhele la recompensa que aquí dice. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Quisiera que te fueras a tu casa o a donde vayas con algo bien clavado en la mente. Independientemente de los problemas que vivas financieros, emocionales o de salud, que muchas veces los de salud o los financieros pueden ser causados por nosotros mismos. Hay veces en que no los puedes evitar. Hay unos que sí se pueden evitar, pero que te pido que no los evites, que son los conflictos por la verdad. Todos tenemos buenos amigos que tienen una doctrina muy errada, ¿verdad? Incluso familiares. Y yo sé que es muy sabio vivirla en paz, ¿verdad? No meterse en discusiones innecesarias. Pero no olvidemos lo que Pablo nos dijo. Busca el momento oportuno. Muéstrales el amor de Cristo al tratar de hacerlos entender, como dijo Pablo, por si Dios les concede entenderlo. Sin olvidar que nuestra plática debe ser amena y de buen gusto. No te quedes callado ante la oportunidad. ¿Se van a molestar? Sí. ¿Les hablaste de buena forma y de buen gusto y como quiera se van a molestar? Sí. Pero no somos tan sabios como para saber si esa incomodidad puede ser usada por Dios para hacerlos entender. Tendrías que odiarlos con toda tu alma para tener la oportunidad de decirles la verdad y no hacerlo. Si se nos ha concedido misericordia, mostremos misericordia a los demás. Pero eso sí, no estoy haciendo un llamado a que salgas a pelear. No, sino que, como dijo Pedro, debes estar preparado para presentar defensa de la razón de la esperanza que hay en ti. Y esa preparación te va a llevar a aprovechar el momento oportuno cuando se presenta. Porque si se presenta el momento oportuno y dices, mira, te voy a decir algo que todavía no estudio bien, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, no lo hagas, porque lo que vas a decir seguramente está incompleto y lo vas a decir mal. Cuando pasa la oportunidad y no estuviste preparado, que te duela en el alma y que te pongas a estudiar. Ya no es por amor a ti, por amor al prójimo. Y entonces estás diciendo, ¿cuándo va a salir el momento oportuno? Porque tengo mucho que quiero decir. Y cuando salga el momento no va a estar, como estamos chupando tranquilos. Mejor no le digo nada. No. Sale el momento oportuno y dices, ándale, gracias Dios. Dame gracia para decirlo de la mejor manera. Y entonces le dices, y cuando tú estás preparado y tienes ganas de decirlo, tu cara es otra. ¿Verdad? No de que, oye, pues es que está mal, está mal lo que haces. Y tu cara transmite lo que no debiera estar transmitiendo, ¿verdad? Miedo, angustia. No, alegría. Deberías estar alegre porque se te ha dado la oportunidad. Quizás Dios les conceda entender y los vas a ver caminando en la Escritura. Por favor, pónganse a estudiar.
Pónganse a estudiar para que no dejen pasar ninguna oportunidad. ¿Tienes dudas? Pregunta. No te falta nada. Si no lo haces es por negligencia pura. Así que pidamos a Dios esto, conscientes de lo que puede implicar. Pidámosle a Dios que al tomar las exhortaciones que encontramos aquí, tomarlas para nosotros según la situación de cada uno de nosotros, nos lleve no solo a aprenderlas a nosotros, sino a saber transmitirlas a otros, para poder aprovechar cualquier momento oportuno que se presente. Vamos a orar, Señor. Quizás estamos muy cómodos como la iglesia de la Odisea. Quizás estamos muy cómodos con nuestras rutinas. Quizás vivimos la semana normalmente y sabemos que el domingo venimos a congregarnos. Quizás no nos metemos en problemas porque no nos interesa o porque hemos sido negligentes en el estudio de tu palabra. Pero eso nos hace vivir en paz. Eso nos hace vivir de una forma agradable, tranquila. Queremos pedirte en tu misericordia que no lo permitas. No nos permitas acomodarnos, Señor, de manera que pensemos que esa comodidad proviene de ti. Concédenos, Señor, las luchas que vivían tus verdaderos creyentes, tus hijos, de la manera correcta. Que siempre que alguien nos pregunte podamos presentar defensa. Que siempre que veamos el momento oportuno tratemos de hacer entender. Pon en nosotros, Señor, algo que nos queme por dentro para que no podamos estar en paz si no estamos estudiando y avanzando. Concédenos dejar de pensar en nosotros y pensar en aquellos que están sumisos, cautivos a la voluntad de Satanás, o aquellos que aún andan caminando en doctrinas cerradas por ignorancia. Concédenos ser útil en tus manos, Señor, para los propósitos que tienes, para todos aquellos que has llamado. Y concédenos encontrarnos y darnos cuenta que hemos sido útiles para ti. Que podamos ver a aquellos a quienes hablamos y les concediste entender entre nosotros, buscando la santidad, caminando en santidad. Concédenos ver que crecemos y que nos edificamos unos a otros porque estamos comprometidos con tu verdad. Que ninguno de nosotros viva confiado, cómodo, sin hacer lo que le corresponde hacer. Que ninguno de nosotros tenga una vida de egoísmo o esté tan saturado que ha dejado las primeras obras, el primer amor, lo más importante, nuestra relación contigo. En medio de todo lo que nos proponemos, aún estar leyendo libros, que eso, Señor, no reemplace nuestra vida de oración y comunión contigo. Que el estudio teológico o formal de algunas cosas bíblicas no reemplace nuestra comunión contigo ni con los demás hermanos. Concédenos entender con toda profundidad, Señor, hasta donde nos sea posible, el amor que nos has demandado, el amor que nos has dado, para que se pueda hacer como tú dijiste, que el mundo vea que yo estoy con ellos por cómo se aman. Que el amor verdadero, Señor, nos lleve a la confrontación cuando sea necesaria, a la exhortación cuando se requiera, y aprovechar las oportunidades y momentos oportunos, Señor, para que tu nombre, sobre todas las cosas, sea glorificado, que siempre seas tú claramente la cabeza en esta iglesia, que ninguno de nosotros tenga protagonismo ni jerarquías, que siempre la gloria sea para ti, Señor. Gracias de antemano. Amén. ¿Pueden sentarse? Preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano si tiene la pregunta relativa al tema. Si la pregunta es de capítulos posteriores, pues la vemos más adelante, ¿sí? Acá hay una pregunta. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta ahí, el término de la palabra iglesia, ¿cómo lo maneja Juan? ¿Como un lugar físico o como iglesia de Dios, cuerpo de Cristo?
Bueno, en el griego eclesía habla de los que han sido apartados. Y en ese apartarse del mundo, la Biblia enseña que hay falsos y verdaderos. Entonces, en la palabra griega habla sobre la comunidad que se congrega. Que en nuestro contexto lo usamos también, la iglesia allá y la iglesia acá, aunque sabemos que la iglesia, en sentido estricto, es una sola, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Pero en la palabra original podemos entenderla como una congregación geográfica. O sea, lo podemos tomar como que en las iglesias de aquel entonces como las de ahora hay tribu y cizaña. Claro. Ok, una segunda pregunta. En la iglesia de Esmirna se habla, bueno, el versículo 9 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí la pobreza, ¿en qué sentido se maneja? ¿Material o espiritual? Bueno, podría ser en cuestión de reputación, o tendríamos que recordar las cartas de Juan y las de Judas, donde hablaba de que algunos habían perdido sus posesiones por causa de no querer reconocer a las deidades o doblegarse ante el emperador, y eso los llevaba a miseria, ¿verdad? Además de que la gente se burlaba de ellos. Entonces esa pobreza puede englobar desde el aspecto emocional del respeto que se perdía por parte de los demás y lo económico también. No, lo pregunto ahí más que nada por el sermón del monte, que habla a los pobres se les dará gran recompensa. ¿Se refería también a eso de que ellos siendo pobres de espíritu por la tribulación que estaban pasando? Bueno, es que si lo ligamos, la pobreza de la cual habla Jesús no era material, ¿verdad? Sino espiritual, en la humildad y en la vida de negación, por así decirlo. Acá en este contexto sabemos que la iglesia era perseguida y sabemos entonces que no solamente podría referirse a ese tema, sino también a lo que físicamente estaban experimentando. Bueno, una última. En la iglesia de Pérgamo, donde se habla de Balaam, en la de Teatira, en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Uh-huh. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, le está pidiendo a los de la iglesia que se arrepientan de las obras de ella. De lo que ella les enseñó y de lo que ella les está llevando a hacer. Si vemos el contexto de la Jezabel, de la que menciona el Antiguo Testamento, ella tenía mucha influencia, ser esposa del rey, incluso ella daba edictos como si fuese la reina. Veríamos entonces que si hace referencia, no propiamente, o sea, no al nombre propio de esa mujer, sino al contexto de lo que Jezabel era, que esa mujer influenciaba de tal forma que la gente le hacía caso y por consecuencia seguían sus obras o seguían su enseñanza. Okay, o sea, que me arrepienta yo, por así decirlo, de las obras que de hacer todo lo que ella te enseñó, lo que por influencia de ella hiciste. Ok, gracias. ¿Alguien más? Buen día, pastor. Gracias. Gracias, pastor, porque nos hablas con la verdad y no suavizas la palabra de Dios. Pero ahí viene la primera pregunta. Dice el apóstol Juan, dice, yo estaba en el Espíritu. Lo vimos en la sesión anterior. En el día del Señor. En el día del Señor. Dice, pero yo estaba en el Espíritu. ¿Podríamos atrevernos a decir, pastor, que si no entendemos estas cosas que le fueron reveladas a un hombre llamado Juan, que estaba en el Espíritu, y como dice la Biblia, pues es un solo Espíritu, ¿verdad? ¿Podríamos atrevernos a afirmar o a sugerir que quienes no entendamos las cosas que fueron reveladas a un hombre que estaba en el Espíritu, como dice el capítulo 1, es porque no tenemos el Espíritu? Por eso primero te daba gracias porque nos hablas con la verdad y nos suavizas la palabra. O sea, ¿nos atreveríamos a decir eso? O sea, es una revelación espiritual a un hombre que estaba en el Espíritu. Y si no lo entiendes de la pared para allá, es porque no andas en el Espíritu, ¿verdad? Los de ahí para acá, sí. Ok, la primera. Pastor, refiriéndonos a las personas, que dice, escribe al ángel. Pero luego lo hacemos personal y termina diciendo, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, se entiende, bueno, al menos yo lo entendí ya al final.
incluso, bueno, refiriéndonos a eso, a las personas a las que están dirigidas, al final de cada una dice, el que tiene el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, no nada más los que estaban en una iban a hacer suyo eso. Haciendo mención a esa parte, ¿cómo podemos entender cuando dice, quitaré tu candelero de su lugar? O sea, ¿en qué sentido es tu candelero? O sea, si hemos entendido que la iglesia es, que los candeleros eran las iglesias, porque dice tu candelero. Y también en cuanto a las recompensas, por así decirlo, bueno, a ti te daré comer del árbol de la vida, a ti te daré una piedrecita y a ti te daré esto. O sea, quiere decir que al que no le dijo que le iba a dar de comer del árbol de la vida, pues a él no iba a alcanzar esto, y lo que cada uno, o sea, que si era particular de cada uno de ellos o no, en el sentido de las personas. La tercera, pastor, refiriéndonos a las doctrinas de la gracia. Las exhortaciones que se mencionan aquí, en cada una de ellas, incluso se menciona en la mayoría de ellas, dice, arrepiéntete si te arrepientes y si te arrepintieras, ¿verdad? Según lo que he entendido es, si trato de que empate con las doctrinas de la gracia, incluso lo que le dice al mismo apóstol Pedro, ya lo voy a decir con el hermano porque ya se me quedó viendo muy raro, lo que le dice el hermano al apóstol Pedro, que dice, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, usando la misma retórica que a veces utilizas, pastor. O sea, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, o sea, no sabía que a Pedro le iba a faltar fe, como que me equivoqué y le di menos fe de la que iba a ocupar, entonces voy a rogar para que no te falte tu fe. ¿Cómo podemos entender ese pasaje? Y la última, pastor, en el amor de Cristo te lo digo, tú lo dijiste, no somos sabios, claro, no somos Dios. Estoy completamente de acuerdo contigo, pastor, en cuanto a eso de que Dios está a la puerta de tu corazón y tocas. Estoy de acuerdo contigo. Pero de ahí atrevernos a decir, pastor, que en un evento multitudinario, llegar a decir que por gracia de Dios, como creo que te alcancé a escuchar que dijiste, o sea, de todos esos ninguno es cristiano, ¿no te parece un poco arriesgado, pastor, llegar a decir eso? O sea, como que Dios en su misericordia y por gracia de Él, aun y cuando los predicadores lo hagan por ganancias deshonestas, lo que tú gustes y mandes, que estoy de acuerdo contigo. Digo, de ahí a llegarnos a atrever a decir, ninguno de esos 50,000 realmente Dios les concedió el nacer de nuevo. Gracias. Bueno, ya no me acuerdo de las otras, así que voy a empezar de la última. Cuando yo dije que aquellos que decidieron abrir su corazón para dejar entrar al pobre Jesús, ninguno de ellos es salvo, lo digo o parto de la Escritura, donde el Evangelio de Jesús y de Pablo y de todos era arrepiéntete y humíllate ante la persona que Dios ha puesto para juzgar al mundo. Si el Evangelio está basado en la convicción de pecado que solamente el Espíritu Santo trae, para de ahí reconocer que requieres a un Salvador y que lo que recibas es por gracia, ese es el punto que todo verdadero creyente debe de partir: convicción de pecado, humillación ante Dios y reconocer la necesidad de un Salvador. Todo aquel que haya dicho, le voy a dejar entrar al pobre Jesús para que deje de estar con frío y todo, por consecuencia no puede haber nacido de Dios porque no está recibiendo el Evangelio de Cristo. Ahora, en cuanto a lo que comentas, pudiese ser que otra persona no sintió que debía dejar entrar a Jesús para que deje de sufrir, y en su corazón realmente tuvo convicción de pecado y se humilló ante Dios. Ese es un caso totalmente distinto al que yo estoy poniendo, ¿verdad? Al que dice, yo fui cristiano, ¿por qué? Porque lo dejé entrar. Al pobre Jesús no es cristiano, que no tiene la verdad fundamental en él, en esa parte. La primera es la del Espíritu, o sea, que si no Sí. entendemos Apocalipsis, quiere decir que no somos espirituales, que no andamos en el Espíritu como el apóstol Juan. Ahí habría que aclarar. Por eso leí lo que Pablo decía, lo que dice el Espíritu se ha de discernir espiritualmente, ¿verdad? Si no, para ti es locura. Ahí hay grados, por ejemplo. En la predicación fundamental, lo que era el Evangelio, muchos tachaban de loco a Pablo, ¿verdad? La locura de la predicación de la cual mencionaba Pablo. Este tipo de doctrina de un libro que conlleva o requiere el conocimiento de muchas partes del Nuevo Testamento, pudiéramos encontrar el caso de que una persona que no ha profundizado en otras partes de la Escritura no logre entender muchas de las cosas que dice Apocalipsis. Pero eso no implica que en el proceso de santidad y crecimiento en el conocimiento de Dios vaya a entenderlo. Más bien lo que yo me refiero es que aquel que busca o simplemente le es locura todo lo que la Biblia dice,
es imposible que entienda, como los que seguían a Jesús, que por más que les explicaba parábolas, y Jesús sabía que eran parábolas difíciles, para que por más que oigan no entiendan, vemos que hay una clara separación entre al que se le da la capacidad de entender y al que no. Pero no hablo de un entendimiento exhaustivo en un libro específico, porque todos vamos creciendo y nuestro nivel de ignorancia debe de ir siendo cada vez menos, pero siempre va a haber. Entonces no hablo de un conocimiento, entendimiento absoluto, sino de lo fundamental de la Escritura. Lo de tu candelero se refiere a que el ángel estaba en autoridad, por así decirlo, sobre esa iglesia. No. ¿O por qué dice tu candelero? Por eso mencionaba que en esa particular ciudad había tenido que ser reubicada por un crecimiento gradual del río. Cuando habla de quitar tu candelero, no podría ser una amenaza de quitarle la salvación o de quitar la iglesia de ahí, sino que se entendiera bajo lo que ellos mismos han experimentado, qué pasa cuando eres negligente y gradualmente esa negligencia te va alcanzando hasta que tienes que volver a empezar de cero. Y mencionaba que Pablo y Juan les decían a quienes le escribían que si acaso su trabajo había sido en vano. Todo lo que ellos habían hecho por avanzar, su arduo trabajo y todo, al descuidar lo más fundamental, te puede llevar a un tropiezo muy grande que te lleve a empezar de cero. Y ahí está la referencia, posible referencia a quitar el candelero de su lugar, como la ciudad. Imagínate el proyecto para mover una ciudad a otro lugar donde tenías posesiones y muchas cosas, deshacerlo todo para irte a otro lugar era un cambio muy drástico o titánico, que al compararlo con la pérdida que el cristiano tiene de su trabajo porque descuidó lo fundamental, sería una alegoría muy clara para ellos el decir, quitaré tu candelero de su lugar. Los llamados al arrepentimiento y a Jesús rogando para que la fe de Pedro no faltara, como empatándolo con las doctrinas de la gracia. Ok, ahí tendríamos dos posibles factores. También Jesús dijo que el día y la hora nadie la sabe sino solo el Padre, ¿verdad? También la Biblia nos enseña que Jesús es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Así que en cuanto a Jesús rogando por la fe de Pedro, hay distintos factores que se pueden manifestar. Número uno, su servicio sacerdotal, ¿verdad? Número dos, la intercesión por Pedro no es para tratar de convencer a Dios, sino un interés en Pedro. Llevar las cargas los unos de los otros no implica que nos juntemos para convencer a Dios de que te bendiga, sino que ambos sabemos que Dios es soberano y como Jesús dijo, ya se le dio el permiso. Entonces la intercesión no es para con Dios, sino para con Pedro, para que sea fortalecido, para que aprenda a resistir, porque sabemos que después niega a Jesús, llora y todo ese tipo de cosas. O sea, no se refiere a la fe salvadora, por así decirlo. No. Por eso no es para salvación. Está hablándole a Pedro del apoyo que le da y el interés que tiene en él. Y los llamados a arrepentimiento también se refieren a eso. O sea, no te dejes llevar, por así decirlo, por las obras malas de Jezabel, de Balaam, de todo ese tipo de cosas. No tanto para salvación. En esa parte puede haber personas que hayan estado, como vimos en las cartas de Juan y de Judas, que se están convenciendo o se están dejando llevar por la falsa doctrina y relajan su santidad y empiezan a cometer actos inmorales o impropios. Y la exhortación es, arrepiéntate, o sea, cambia esa forma de ver y regrésate a la Escritura. Y en cuanto a la santidad, sabemos que es una sinergia, ¿verdad? Requiere nuestro esfuerzo, pero claramente la Biblia dice que tú no perseverarías si no tuvieras el Espíritu Santo. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. ¿Avisos?